Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un duro golpe a las versiones oficialistas instaló el ex seremi del Minbu de Antofagasta, Carlos Contreras, al plantear que La Moneda estaría al tanto del caso Democracia Viva antes de lo que han dicho oficialmente. Desde el gobierno le bajan el perfil a aquella versión, pero desde la oposición ya piden la renuncia de Miguel Crispi. ¿Mintió el jefe de asesores del presidente en la comisión investigadora? Además, esta noche vamos a conversar con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, que nos entregará más detalles tras la eterna formalización de Camila Polizzi y otros 4 involucrados en el caso Lencería. Hay muchísimo de qué hablar esta noche de viernes. Bienvenidos a Tiempos Violentos. El jefe de asesores expuso durante 3 horas, además, ante el Congreso Nacional, toda la información que sucedió, ¿no? Y cómo fue cómo llegó esta noticia al Palacio de la Moneda y qué sucedió después. Entonces, la verdad es que el resto ya es solamente especulación y un asunto de creencias, ¿no? Para eso existe la justicia, para que cuando uno cree o no cree una declaración, quien resuelve finalmente es la justicia. Ahí teníamos a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, refiriéndose justamente a esta versión que instala Carlos Contreras, el ex seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región de Antofagasta, donde estalla el caso de Democracia Viva y tras lo cual se vino este tsunami que hemos conocido este año como el caso Fundación o Convenio. Saludamos a nuestros invitados de esta noche, solo parlamentarios, nos visitan desde la Cámara de Diputadas y Diputados. Saludamos a José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano, con 10 segundos iniciales. Diputado, buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Saludar a todos los que nos acompañan hoy día. Una breve explicación a la ministra Camila Vallejo. Lo que pasa es que ya no les creemos nada. Un día dicen una cosa, el otro día dicen otra. Van a cuentagotas soltando la información y por el momento diputado, no tenemos certeza de cuál es la realidad. Tiempo, diputado. No le creemos nada, plantea el diputado republicano José Carlos Mesa a la ministra Camila Vallejo. También nos acompaña por segunda vez en el programa 10 segundos para él, el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas. Buenas noches, diputado. Adelante. Muy buenas noches, Eduardo. Un gusto estar acá. Y bueno, yo creo que esta situación va a ir escalando. Apenas la punta del iceberg, lo que se está conociendo, y quién sabe hasta dónde van a llegar las responsabilidades. Ya incluso están llegando hasta el ministro de Vivienda. Va a ir escalando esto y quizás hasta dónde va a llegar, plantea el diputado Rivas. Saludamos a la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano. Diputada, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. 10 segundos para usted. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Y respecto a lo que ya estábamos revisando en el video, yo creo que es importante que las instituciones funcionen. Y cuando la vocera de gobierno dice que no existen mayores antecedentes o que incluso fue a responder a la comisión investigadora, eso se tiene que respetar. Tiempo, diputada. Perfecto, que las instituciones funcionen. Y también nos acompaña el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo. Diputado, muy buenas noches, gracias por estar aquí una vez más. 10 segundos para usted. Hola, Eduardo. Bueno, buenas noches a todos y a todos. Yo creo que acá lo más relevante es que la justicia haga su trabajo, versiones más, versiones menos, y bueno, no cabe ningún tipo de defensa corporativa, la verdad. Que la justicia haga su trabajo, nos plantea el diputado Melo. Tenemos un titular para contextualizar la información que estamos conociendo. Ex seremi de Vivienda de Antofagasta dice que La Moneda sabía del convenio con Democracia Viva antes de que estallara el caso. Por si alguien tiene alguna duda respecto de esta historia, bueno, ustedes recordarán que Miguel Crispi en la comisión investigadora, el jefe de asesores del presidente, plantea que él se entera de esto como un rumor en una fecha más posterior, ¿cierto?, a la que plantea el señor Contreras. ¿Qué es lo que dice Contreras? Contreras plantea que en su entendimiento se emitió un informe a la presidencia el día 7 de junio. Y eso haría tambalear la versión que se ha manejado hasta el momento por voces oficialistas. Ahora, hay que decir que el señor Contreras es una de las personas investigadas y más cuestionadas de todo este proceso. Es parte de la discusión de esta noche. Diputado Mesa, comienzo con usted. ¿Es suficiente el testimonio del señor Contreras como para cuestionar de la manera que la oposición ha cuestionado el día de hoy a Miguel Crispi? A ver, el testimonio del señor Contreras ni ningún testimonio es suficiente para cuestionar a nadie, creo yo. Lo que sí es información que nos sirve a todos para empezar a tirar cierta hebra y a tratar de descubrir qué es lo que finalmente es lo que pasa. El punto es que luego del testimonio del señor Contreras, hoy día aparece en la prensa, hace algunas horas atrás, en el medio de La Tercera, que el oficio del gobierno en que pide informe jurídico por eventuales conflictos de interés en los convenios de Democracia Viva, informe que fue solicitado el 5 de junio y que fue respondido
el 7 de junio. Informe y oficio que fue solicitado por la subsecretaria de Vivienda en ese momento y que fue recibido por la subsecretaria de Vivienda en ese momento. Entonces uno empieza a armar el rompecabezas acá. El rumor no era tan rumor, parece, que de lo que dice el señor Crispi. Y lo que algunos dijeron, no podemos dar fe de lo que dice el señor Contreras. Bueno, lo que dijo ayer, dentro de las múltiples otras cosas que tenemos que revisar una por una, si es que son reales o no, lo que dijo el día de ayer sí es cierto. Se emitió un informe que se pidió 2 días antes, o sea, al menos el 5 de junio, 11 días antes de que este caso estallara, el gobierno tenía claridad respecto de lo que estaba pasando y tenía dudas respecto de los posibles conflictos de interés que estaban ocurriendo en el caso, en la Fundación Democracia Viva. Entonces, ¿cómo les vamos a seguir creyendo, Eduardo, si la verdad es que cada cosa que desmienten termina uno pillándolos? Fíjate que a mí me llama la atención que desde el gobierno se la jueguen tanto por bajarle el perfil, ¿cierto? A lo que plantea, por ejemplo, Contreras. Que no, esto es parte de una estrategia judicial, veamos esto. O sea, como que uno dice, chuta. Y resulta que en un gran número de casos hemos visto como antecedentes luego afloran, como esto que nos plantea, por ejemplo, el diputado Mesa, y eso hace caer versiones. Entonces, ayer veíamos al ministro Monte decir, este no es un ministerio corrupto. Y unos minutos antes, cuando se estaba realizando el allanamiento en el ministerio, se encuentran con que un funcionario se había traspapelado y se le había perdido como responder algo. Entonces uno dice, chuta, ¿están los equipos igual de alineados que quienes hacen al menos las vocerías, diputada? Sí, a ver, yo creo que es importante primero, yo creo que lo que ha expuesto la ministra de Gobierno es principalmente decir que acá las instituciones y la justicia tienen que hacer lo suyo. Sí. Cuando se habla de estos antecedentes, en particular, lo que es importante es poder verificar qué tan verídica es aquella información que se está entregando. Dentro de la comisión investigadora que se abrió en la Cámara de Diputados y Diputadas, se vio también con mucha profundidad el caso y cómo en particular Miguel Crispi podía hoy día, podía en ese caso, respondiendo a su responsabilidad de a cargo en el segundo piso, de decir, bueno, qué tanto estaba enterada la presidencia o no. Finalmente, esto son antecedentes que tienen que investigarse. Yo desconozco lo que actualmente está exponiendo el diputado Mesa. Sin embargo, lo que yo creo que acá lo relevante es que tanto la Cámara ha funcionado en su atribución fiscalizadora y ahora también claramente a tribunales le merece hacer lo que ellos claramente tienen que cumplir por función. Sí, claro, lo que plantea el diputado Mesa es un informe que entrega el diario La Tercera, que en su titular señala 11 días antes del escándalo, el oficio del gobierno en que pide informe jurídico por eventuales conflictos de interés en los convenios con Democracia Viva. Y en específico es el día 5 de junio, ¿cierto? Contreras dice que el 7 se remitió una información a Presidencia. Bueno, 2 días antes, el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, remitió un documento a la Subsecretaría de Vivienda, liderada en ese entonces por Tatiana Rojas, ¿cierto? La ex subsecretaria que fue destituida, en que hacía un análisis de lo denunciado por la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. La acusación presentada el 2 de mayo daba cuenta de una serie de irregularidades en el servicio entonces liderado por Carlos Contreras, los cuales fueron acogidos parcialmente por el Ejecutivo. Esta información, diputado Rivas, a su juicio, a sus ojos, ¿corrobora la versión de Contreras? ¿Le da sustento a la versión de Carlos Contreras, a su juicio? A ver, yo creo que, bueno, esta situación ya ha estado escalando demasiado. Es evidente que a medida que uno va escarbando, se va dando cuenta hasta qué nivel llega la putrefacción. A medida que vamos escarbando, nos vamos dando cuenta que las aristas y los tentáculos que tenía eran mucho más grandes. Por eso decía recién que incluso eventualmente podría indirectamente, no creo que tenga una responsabilidad que él se haya quedado con dinero, cosas así, pero sí una responsabilidad de tuición, de mando, podría llegar hasta el propio ministro Carlos Montes. Ya se está hablando de una acusación constitucional. Y en ese aspecto es bastante curioso cómo entre los propios imputados o posibles imputados, que aquellas personas que están sindicadas, se están tratando de echar la pelota unos a otros para allá y para acá, deslindando las responsabilidades. Es natural, haciendo eco de lo que decías recién hace unos minutos atrás, Eduardo, es natural que el gobierno
este gobierno cualquiera trate de bajarle el perfil, de ponerle paños fríos. Es normalmente lo que va a hacer cualquier gobierno ante un incendio, una situación que se le está tratando, se le está generando un desborde. También es natural que la oposición trate de ponerle paños calientes. La idea es tratar de lograr un equilibrio y llegar a la verdad, no a la verdad del gobierno ni a la verdad de la oposición, sino que a la verdad real de lo que ocurrió y determinar las reales ¿Qué dicen, por responsabilidades. ejemplo, los hechos? ¿Qué dicen los datos? El Mercurio prepara una cronología, ¿cierto? Y revisa fecha por fecha qué es lo que han dicho de cuándo se enteraron del escándalo de Democracia Viva. Mire, ¿cuándo dicen que se enteraron del caso de Democracia Viva los principales actores? Tatiana Rojas, ¿cierto? La ex subsecretaria de Revolución Democrática, dice que ella se entera el día 3 de mayo, cuando recibe este aviso, este llamado auxilio de los funcionarios de la Seremi Antofagasta. La diputada Catalina Pérez, junto con el senador Juan Ignacio Latorre, ambos de Revolución Democrática, dicen que es el día 6 de junio cuando ellos se enteran, al igual que Miguel Crispi. El día 7 de junio señala Carlos Contreras que se emite un informe que sería, claro, y aquí uno infiere, que sería a partir de esta solicitud de información que se hace desde el Ejecutivo. Y el día 7 la presidencia se habría enterado según lo que plantea Carlos Contreras. Revolución Democrática, la directiva de Revolución Democrática señala en una entrevista, ¿cierto?, con el diario La Segunda, si mal no recuerdo, que el día 12 del mes de junio se enteran ellos. El presidente, el ministro de Justicia y el ministro Carlos Montes habrían sido los últimos en enterarse tras la publicación de Timeline, y cuando es cuando el caso estalla y todos los chilenos nos enteramos de lo que está sucediendo. Ahora, esta teoría que instala Contreras de que el informe se emitió desde el norte y que venía directamente a presidencia, hace tambalear principalmente a Miguel Crispi hoy día, diputado. Se está incluso pensando en llamar a una comisión investigadora 2.0. ¿Cree usted que tiene algún sentido armar una nueva comisión para saber si Miguel Crispi mintió o no en la comisión 1.0? A ver, lo primero, es la justicia la que debe esclarecer la veracidad de lo planteado por el señor Contreras, que además es parte también de un proceso de investigación que está llevando adelante el Ministerio Público. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que más allá de la opinión que puedan tener los distintos actores políticos, es la justicia a través de la investigación del Ministerio Público. Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, yo tengo la impresión de que la búsqueda de responsabilidades políticas, bueno, efectivamente eso le cabe a la oposición. ¿Ya? Uno las puede compartir o no, ¿ya? Pero hasta yo al menos entiendo que Crispi dio su declaración por más de 3 horas en la comisión investigadora, y sin duda, si es que mintió o no, eso no lo podemos establecer, me imagino, ni siquiera en esta conversación. Claro. Ahora, por eso es tan importante lo que plantea el proceso de investigación que lleva la justicia. Sí, claro. Ahora, Pero yo no usted tengo me por qué poner en duda lo dicho por el señor Crispi en la comisión investigadora. Usted me habla de responsabilidad política. ¿Le corresponde la responsabilidad política al ministro Carlos Montes de su propio partido, del Partido Socialista? La verdad que el ministro, una vez que se entera de todos estos dichos, todo lo que conocemos de la opinión pública, ha actuado con la completa celeridad. Fue él mismo personalmente a entregar toda la documentación en la región de Antofagasta al Ministerio Público. Ha desarrollado todos los sumarios que corresponden. Se le ha pedido incluso la renuncia a la subsecretaria, han salido Seremi. Entonces, no estamos hablando de un ministerio plagado por la corrupción, aquí hay hechos particulares que está siendo investigado. Hay miles de funcionarios públicos que son probos, que trabajan de carrera durante mucho tiempo, que vienen desarrollando una pega impecable. Y yo tengo la impresión de que el ministro ha estado a la altura desde el punto de vista de su rol en tanto que debe dar adelante la política pública de vivienda. Pero eso desde que está ahí el caso. El ministro se ha mostrado muy activo y ha señalado que él, yo lo recuerdo, llevando una carpeta a la fiscalía, pero es un ministerio en el cual igual tuvieron que allanarlo, y es un ministro en cuyo turno, en cuya administración, en cuyo mandato sucedieron estas cosas. ¿No le corresponde responsabilidad política? Yo encuentro que en Chile las responsabilidades políticas se pagan poco, y no solamente en este caso, en muchos otros casos. Históricamente somos malos para pagar la cuenta política. Eduardo, fíjate que salió la subsecretaria. Han salido cada uno de los seremis que han estado con problemas, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que en este sentido que Carlos Montes, una persona que de una trayectoria impecable durante toda su vida,
tenga que pagar un costo por cosas que hicieron otros terceros, que por lo demás todos los que estamos acá reprochamos, creo que no tiene sentido. No corresponde, mire. Creo que es meter a la política nuevamente en el barro, sacar ventaja política de un problema que hoy día está investigando la justicia, y por lo tanto yo esperaría que sean los tribunales de justicia los que establezcan la verdad, y que caiga quien caiga, si esto tiene que ver con... Sí. Aquí no pueden haber defensas corporativas absolutamente nadie. Yo creo que si hay algo que ha sostenido al ministro Montes en su cargo, es su prestigio político, es su trayectoria. Todo el mundo transversalmente habla de la gran trayectoria de Carlos Montes. Y si fuera otra persona que no estuviera en el ministerio, hace mucho tiempo habría salido del cargo. ¿Sí? Eso es evidente. Ahora, pagar la cuenta política en Chile, yo insisto, estamos muy poco acostumbrados a que eso suceda. Habló el expresidente de la comisión investigadora, la comisión especial investigadora, el RN, José Miguel Castro. Vea lo que dijo. Si las declaraciones del ex Seremi del MIMBU, Carlos Contreras, involucrado en el caso Democracia Viva, fueran verdad, estaríamos hablando de algo sumamente grave. Él dice que se habrían entregado el 7 de junio informes a la Presidencia de la República. Echa por abajo por completo lo que nos informó Miguel Crispi en la comisión de convenio, donde dijo que solamente se sabía de un rumor. Eso es estar mintiendo o es estar ocultando la verdad. Por lo tanto, si fuese así, le exigiríamos al presidente de la República sacarlo de este cargo de importancia, porque una persona que miente no puede ni debe estar comandando el segundo piso de la moneda. Ya, le piden la renuncia a Miguel Crispi en caso de que esto sea cierto. Ahora, a mí me llama la atención. ¿Cuánto tiempo funcionó la comisión investigadora? 3 meses. 3 meses. Claro. Investigaron ahí no, pues este dato se les pasó. No tenían o sea, de esto nunca se supo. De esto no nos enteramos hasta que habla Carlos Contreras. ¿Tenían cómo saber? No Lo que sé. pasa es que, pero, ¿Cómo investigaron? Los que tenían que hablar esto no lo dijeron en la comisión. O sea, Crispi debía haber conocido, yo espero que debía haber conocido de ese informe. O sea, a ver, yo entiendo que el día 7 de junio Miguel Crispi no conociera el informe. Le justificaría que el 7 de septiembre no conociera el informe. Pero en octubre o noviembre, 4 o 5 meses después, cuando hay que revisar al lo que jefe pasó del segundo piso no le hayan dicho, oye, por si acaso, hay un informe que Claro. nos llegó que dice esto. Nosotros, de y hecho, él- el 5 pedimos algo. Exactamente, entonces, que él no lo sepa. ¿Y dónde están, por lo menos como yo veo, el tema de las responsabilidades políticas? Aquí hay responsabilidad política directa en el caso de que alguien haya hecho algo mal. Yo creo, y en este sentido, por lo menos no tengo información suficiente para concluir que el ministro Montes ha hecho cosas mal. Yo creo que en eso nadie se podría aventurar. Pero lo cierto es que, al parecer, hasta el propio presidente de la República sabía antes que el ministro de estos hechos de corrupción. O sea, todo el mundo Se enteraron sabía... el mismo día, supuestamente, el día de Timeline. Los tres. Cordero, el presidente Boric y el ministro Montes. Y todo el resto del mundo sabía esto con anticipación. Entonces, mi pregunta es, y a mí me gustaría decírselo al ministro Montes, ¿por qué él sigue poniendo su capital político, su trayectoria al servicio de personas, de funcionarios y de partidos políticos que han sido absolutamente desleales con él? Porque a él debieron haberle informado esto mucho tiempo antes para que pudiera tomar las medidas suficientes, para que pudiera tomar acciones concretas, pero no, esperaron que esto reventara en la prensa y ahí el ministro se entera, como nos enteramos todos por la prensa. Entonces, aquí hay un problema grave respecto de que quienes tienen que entregar información veraz y oportuna, nunca lo han hecho. Siempre los pillamos a última hora, les vemos la cola cuando van saliendo por la puerta. Entonces, Yo he escuchado- así no se va a poder investigar nunca bien. Este concepto, diputada, lo he escuchado en otra oportunidad. Esta especie como de traición que tuvo el ministro Montes, que le hicieron al ministro Montes, como que el intento de control de daños que hizo RD de la historia, finalmente termina hoy día impactando al ministro Montes. El que haya sido el último en enterarse de lo que pasa en su propio ministerio, hoy día lo pone en tela de juicio. ¿Qué le parece a usted? Sí, a ver, lo primero que yo creo que es importante reaccionar es cuando se habla de, al parecer, todos sabían. O sea, mi pregunta es, ¿y todo el mundo sabía? O sea, nosotros también nos enteramos dentro de la Cámara y tampoco vamos a ser responsables de esa situación. O sea, yo creo que acá Que no tenemos poder de supervigilancia acá hay un sobre caso, sí, pero en particular, por ejemplo, ahora estamos ejerciendo una función fiscalizadora donde se está hablando, bueno, qué tan bien investigó la Cámara de Diputados o no. Y creo que en ese sentido
hay un tema que quiero seguir recalcando. Cuando se habla de una especulación y que supuestamente esto podría estar vinculado a la presidencia de la República, cuando se habla de que supuestamente el ministro Carlos Montes tenía o sabía de esto y no creemos que él se haya enterado a última hora, yo creo que es dañar en parte la fe pública que deben tener las instituciones. Eso por una parte. Ahora, en cuanto a temas de responsabilidad política y a lo que hay que tener un manejo de lo que se está haciendo en cada ministerio o no, o que incluso el mismo gobierno tenga un control sobre los funcionarios, yo creo que sí, que es discutible. Sin embargo, yo creo que sería muy peligroso, y en particular porque lo he visto en el ánimo de la oposición a todo momento, que ante cualquier debilidad se esté hablando constantemente de acusaciones constitucionales. O incluso ya no es la primera vez que hablamos de poner en tela de juicio las versiones del ministro Carlos Montes o... Mi pregunta es, ¿qué ministro de este gobierno no ha estado acusado por la oposición de decir, bueno, lo vamos a llamar una acusación constitucional? Yo creo que acá hay responsabilidades de cómo funcionan las instituciones, de cómo funciona el Estado. Si hablamos, por ejemplo, de todos los casos de corrupción que tenemos dentro de la pauta misma, también estamos hablando del sistema subsidiario que actualmente tiene el Estado y por cuánto no se hace cargo, por ejemplo, de hoy día lo que están haciendo estas fundaciones que, ojo, no son todas las fundaciones. Y eso es un debate que hemos entablado dentro de la Cámara, que actualmente por estos casos también la estamos bloqueando para que no actúe. Sí, pagan justo por pecadores. El diputado Matías Ramírez, que estuvo ayer con nosotros, nos plantea algo similar. Debiésemos revisar la manera en que el Estado se involucra con privados para poder llevar adelante acciones que son propias del Estado. Como, por ejemplo, el problema habitacional y el problema de los asentamientos precarios. Los invito a revisar las declaraciones del diputado Juan Antonio Coloma, que habla ya incluso de una posible comisión investigadora 2.0. Mire. Están allanando los ministerios, están siendo investigadas las seremías. Hay contradicciones respecto de la fecha en la que su asesor principal tomó conocimiento de la situación. Es por esto y porque todavía quedan demasiados cabos sueltos, es que estamos impulsando una comisión investigadora por los casos convenio 2.0 para poder aclarar en definitiva cuándo, quiénes y dónde tomaron conocimiento de la situación. ¿Qué pasa con las seremías que están siendo investigadas? ¿Qué ocurre con los allanamientos que está realizando en este momento la Fiscalía para poder tener conocimiento de lo que efectivamente pasa en el caso convenio? Todavía falta por recuperar miles de millones de pesos. Ya. El diputado Coloma habla de comisión investigadora 2.0. Diputado Rivas, ¿sirve, no sirve? No quiero ser prejuicioso, no quiero decir ya, no, esta cuestión es politización máxima y esto es como casi que farándula política. Pero politiquería. Politiquería. Sí. No quiero se lo pregunto a usted mejor. Sí. ¿Sirven estas instancias? ¿Corresponde? A lo mejor sí, no tengo idea. Dígame, ¿qué piensa usted? Voy a dar mi opinión respecto de lo que yo, en mi experiencia, sé respecto del funcionamiento o si sirven o no sirven las comisiones investigadoras. La verdad que las comisiones investigadoras, desde mi punto de vista, no es mucho lo que terminan sirviendo porque son objetos, instrumentos de desquite político o de defensa política según quien esté en cada una de las posiciones. Le voy a poner un ejemplo. Yo fui presidente de la comisión investigadora, la número 2 de la Universidad del Mar, ¿ya? Solicitada por los propios alumnos que habían sido recolocados por el Estado y había un desbarajuste, les habían prometido el oro y el moro y no les habían cumplido. Y una de las cosas que ellos me solicitaban era que la encargada de la reubicación, que era una funcionaria del Ministerio de Educación, estamos hablando del gobierno de Bachelet II, tenía que salir porque lo había hecho pésimo. Y con eso en mente, bueno, yo presenté la comisión investigadora, la presidí, llegó hasta el final, que se hizo el informe y ahí en el momento dado yo propuse que esta persona saliera porque era la que había generado todo este desbarajuste. Y es increíble cómo se cerró la derecha y la izquierda para protegerla. No, y no salió, no se la tocó y básicamente era eso el objetivo que perseguían los alumnos para esta comisión investigadora. O sea, desde mi punto de vista, siendo presidente y promotor de una comisión investigadora muy importante, ¿sí? Yo tengo una opinión muy, muy pobre de lo que se forma, lo que se puede conseguir con una comisión investigadora. A usted, diputado, ¿qué le parece? Porque, de hecho, la comisión 1 no ha sido votada.
O sea, no ha sido aprobada, ¿cierto? El informe que hizo la Comisión 1 en la sala no ha sido aprobado. Y ya están pensando en una 2.0. Yo creo que el diputado Coloma tiene un problema de ansiedad política, porque si ni siquiera hemos tenido la posibilidad de ver cuál es el informe, las conclusiones, las recomendaciones de la Comisión 1, ahora propone una Comisión 2. Claro. Sobre la base de una entrevista que da el señor Contreras, que ni siquiera sabemos si lo que expuso allí es verídico o no. Por lo tanto, yo creo que, mire, la gente está cansada. Uno revisa hoy día la prensa, todas las portadas de los diarios hablan sobre temas de corrupción. Entonces, la política tiene que ponerse de acuerdo para elevar los estándares de transparencia. La justicia tiene que avanzar con mucha celeridad, el Ministerio Público, en esclarecer toda la verdad. No pueden haber defensas corporativas. Yo creo que eso es lo que están esperando los chilenos. O sea, mire, todas estas cosas de Coloma, en general, la derecha, cuando busca todas estas cosas de acusaciones, hay mucho de barro y poco que permita poder avanzar en temas que ayuden a la ciudadanía. Diputado Mesa, ¿qué le parece a usted? ¿Ayuda estas mesas de investigadores, estas comisiones de investigadores? ¿Entorpecen de pronto el trabajo o la investigación que lleva, no sé, el Ministerio Público en otra instancia o no? Todo depende de cómo uno haga el trabajo. Porque uno puede efectivamente prestarse para el faranduleo político o puede tratar de hacer las cosas con un grado de seriedad. Yo esto lo hablo desde mi propia experiencia. He participado ya de 3 comisiones especiales investigadoras en este periodo parlamentario. Las 3 han sido bastante productivas. Estuve en la que investigamos y sacamos varias conclusiones interesantes respecto de la criminalidad en la zona norte de Chile. Ya. Fue una que fue impulsada por el diputado Araya. Una sobre los hechos denunciados en el incendio de la empresa Kaiser, que lo hablamos de hecho acá en este panel con el diputado Giordano, que la presidió él, y una que hoy día está presidiendo la diputada Erika Olivera, que es respecto a todo lo que circunda a los Juegos Panamericanos, porque, o sea, ya de partida nosotros tenemos antecedentes fehacientes de que prácticamente hasta que llegó Harold May Nichols, en los Juegos Panamericanos todos se contrataron por honorarios, personas que legalmente no les correspondía un contrato de trabajo, entonces ya ahí tenemos una vulneración. Recibimos también en la última sesión una denuncia bastante importante de vulneración en las licitaciones de las butacas de varios estadios. Entonces, de estas comisiones, cuando uno se las toma en serio, claro, puede obtener información bastante relevante para 2 grandes cosas. Primero, para investigar posibles casos de corrupción, que es lo que hoy día podría ocurrir, no me quiero aventurar porque falta todavía que termine la comisión y todavía falta el informe, pero que podría ocurrir quizás en el caso de los Panamericanos, pero también para poder recibir otros inputs respecto a posibles cambios legislativos, que es lo que, por ejemplo, vimos en el caso de la macrozona norte, la criminalidad. Perfecto, claro. Y también respecto varias conclusiones interesantes que salieron del informe de la Comisión Kaiser. Yo creo que cuando uno se toma en serio esta cuestión, puede separar el barro de evaluación dispar. Las gemas, digamos. ¿Y esta se la tomaron en serio? Serio, perdón, ¿y esta qué pasó? No, esas son sus palabras, no son las Diputado, mías. ¿y esta presidida por el diputado Castro fue seria? Yo creo que fue seria. Ahora hay que ver el informe y si es que la que propone el diputado Coloma se toma con seriedad, también van a salir buenas conclusiones. Diputada. Ya, yo creo que voy a rescatar el segundo aspecto que hablaba el diputado Mesa. Ya, les voy a pedir celeridad, por favor, tenemos que avanzar. Sí. Bueno, solamente para poner el acento hasta dónde tiene que llegar la Cámara de Diputados y Diputadas. Cuando nosotros tenemos buenos informes y buenas recomendaciones que hacen las comisiones investigadoras, hay que aplicarlo. Pero después hay que aplicarlo. Por ejemplo, nosotros estamos persiguiendo una a propósito del caso de Hermosilla, donde vamos a tener que entonces no tan solo condenar los hechos y hablar de las comisiones investigadoras. Por ejemplo, tenemos que ponernos a legislar sobre medidas de evasión y elusión tributaria. Importante. Diputado Rivas, ¿usted quería comentar algo? Sí, bueno, respondiendo a lo En que breves decía segundos, por favor. el diputado Mesa, está bien que se pueda, él dice que se obtiene mucha información, el tema es, ¿se logra canalizar esa información en algo que en definitiva construya o al final, cuando normalmente se redacta el informe, terminamos en lo que yo siempre decía, en una pelea de tira y afloja entre unos y otros, unos que defienden a quien está siendo cuestionado y otros que tratan de atacar a quien está siendo cuestionado y al final no se termina obteniendo nada porque se quedan encapsulados en la pelea política. Claro, mire, respecto del caso inicial de conversación, la declaración de Contreras y todo lo que ha generado, el diputado PS, Marco de la Vaca, plantea lo siguiente, miren. No da lo mismo cómo ocurrió esto. Por lo mismo es importante que el Ministerio Público lleve adelante el proceso investigativo para poder lograr transparencia absoluta en uno de los hechos de corrupción más graves que ha vivido la historia de Chile en los últimos años.
A la corrupción se le ataca de frente y caiga quien caiga. Pero para eso necesitamos mayor información y más transparencia. ¿Se aplica el caiga quien caiga acá, considerando que está ahí Miguel Crispi en la jefatura de asesorías del presidente, diputado Melo? Es que yo quiero insistir, acá no puede haber una defensa corporativa en una u otra dirección. La justicia tiene que hacer su trabajo, el Ministerio Público. Tengo la impresión de que el gobierno en particular ha tenido mucha celeridad en relación a la entrega de la información, en particular el ministro Monte, porque es su cartera la que está siendo cuestionada. Y bueno, si hay altos funcionarios del gobierno que están involucrados en hechos de corrupción, tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Pero en este caso en particular, la verdad es que son rumores en una u otra dirección. Lo que no puede ocurrir es que la fe pública y el rol que le cumple el Parlamento se vea dañada. Porque, mire, cuando se plantean acusaciones constitucionales, nuevas comisiones investigadoras sin fundamento, lo que se daña allí son los instrumentos que tenemos nosotros como Parlamento para efectivamente poder perseguir y transparentar determinadas situaciones. O incluso, como se plantea acá, de poder hacer recomendaciones y avanzar en materia legislativa. Creo que eso se pone en cuestión y yo creo que eso es un problema para nuestra democracia y para sus instituciones. Los invito a cambiar de tema porque vamos a hablar de seguridad, ¿cierto? Uno de los focos de crítica de la oposición hacia el gobierno es que se dice una cosa y que se hace otra. Bueno, dentro de ese gran contexto podemos encontrar algunos datos. El día 19 de julio el gobierno ingresó a la Contraloría un proyecto, ¿cierto?, respecto de migración. Se le encontraron errores por parte de la Contraloría y el gobierno lo retira un poquito más de un mes después. El 31 de agosto lo saca a la Contraloría. Desde ahí que no ha repuesto nada, que no ha habido un cambio, no se ha ingresado nuevamente a la Contraloría por parte del Ejecutivo. Bueno, el diputado UDI, Jorge Alessandri, que es además de la Comisión de Seguridad, critica las prioridades del gobierno. Escuchamos. La retiran por un error, 5 meses después no la han vuelto a ingresar. El país está en una emergencia de seguridad y también migratoria. ¿Crees tú que para el gobierno es una emergencia? ¿Crees que le han puesto sentido de urgencia? Hasta el día de hoy no la han reingresado. Si la política nacional de migraciones está 5 meses en el escritorio de un asesor, imagínate el resto de las legislaciones en materia de seguridad. Diputada Serrano, ¿qué le dice usted al diputado Alessandri? Es que me extraña porque estamos faltando a la verdad. A o ver. sea, cuando hablamos de qué estamos haciendo o qué está haciendo el gobierno en términos de seguridad, yo solo quiero recordar la cantidad de proyectos de ley aprobados en este gobierno que rompe un récord histórico en comparación a otros. O sea, en términos de política de seguridad hay una efectividad. Y no nos digamos que es tan solo por la voluntad que tienen ambas cámaras, porque quien pone también los ritmos es el Ejecutivo, Sí. quien pone las urgencias. Entonces, cuando hablamos de la política migratoria, claramente Monsalve ahí hace un proceso de una autocrítica diciendo, bueno, acá lo vamos a ingresar dentro de la brevedad. Sin embargo, se han comprometido recursos y dentro de la cuenta pública, o sea, dentro de la cuenta que hace el presidente de la República, saludando el presupuesto, dice que ellos van a perseguir la migración que es irregular. Ahora, ¿no le parece excesivo que del 31 de agosto se haya retirado y a la fecha no se haya reingresado a la Contraloría este proyecto? ¿No, Es que, ¿no hay ¿sabes ahí un por qué no punto me de la parece- oposición? ¿Sabes por qué no me parece tan excesivo? Porque lo que acá es importante que dentro de la política migratoria, cuando se habla de la crisis de seguridad o cuando se habla de la crisis de migración, se hablan también de ciertos acuerdos que hay que conseguir. Cuando nosotros en estos momentos estamos gobernando, también estamos cogobernando con una oposición que constantemente sí hace críticas tenaces contra el Ejecutivo, incluso no asumiendo la posición y la responsabilidad que tienen por la migración irregular, que principalmente viene del gobierno anterior. A ver si lo entendí bien. ¿Hoy día la oposición cogobierna con el gobierno? O sea, para algo también tenemos ambas cámaras que también ponen ciertas urgencias. en esos términos, ya. Claramente. O sea, por eso también hablamos de una oposición que constantemente está buscando hacer sus puntos dentro de seguridad. Y lo digo, a mí no me gustaría cogobernar con esta oposición, pero es claramente lo que tenemos, una oposición que es poco constructiva. Sin embargo, también le cabe una responsabilidad cuando hablamos de política de migración. Y la oposición señala que cuando eran gobierno ustedes actuaban igual o peor que como ellos están actuando hoy día. Mucho más colaborativos, ¿Mucho más incluso colaborativos, ahí dice usted? no. Y yo creo que también es importante hacer un punto, porque acá
ahí lo que se defendía y principalmente nuestra discrepancia eran en términos de cómo se estaba llegando a la agenda. Acá ni siquiera dejan presentar una agenda o incluso niegan que existe tal agenda, porque en términos de seguridad este gobierno ha roto un récord histórico en comparación a otros. Tengo un titular para la conversación, mire. El subsecretario Manuel Monsalve descarta retraso de la Política Nacional de Migraciones. Tiene que ser revisado de manera rigurosa, dijo el subsecretario Monsalve, quien apuntó a esta semana o el lunes, ¿cierto?, de la próxima, como el plazo máximo para reingresar la política a la Contraloría para su toma de razón. Diputado Mesa, está bien 5 meses, claro, está bien que ser riguroso, pero me imagino que, no sé, yo nunca he gobernado nada, ni en mi casa gobierno, entonces no sé si 5 meses es mucho, es poco. ¿Qué piensa usted que es de la oposición? Bueno, primero me acuso del mismo crimen tuyo. Tampoco he gobernado nada, ni siquiera en mi casa gobierno, así que... Ya no sé si 5 meses es mucho o poco, pero no parece excesivo. El punto es que esto también te habla de dónde tú pones las urgencias, porque yo comparto con el subsecretario que esto tiene que ser con rigurosidad. Hay que analizar punto por punto. Pero eso no puede ser excusa para tener 5 meses en un escritorio. Me imagino que 5 meses estudiando, pero entonces, ¿cuánto más tiempo necesitan? Ahora, yo quiero rescatar una cosa, o tomar una cosa la que dijo la diputada Serrano, respecto de la agenda en materia de seguridad del gobierno, que ha sido como una agenda tan productiva. Lo que pasa es que ha sido en gran medida a regañadientes del gobierno la agenda de seguridad. Pensemos en 2 grandes proyectos de ley que se aprobaron, que para mí son los 2 más importantes de seguridad, a lo mejor otro parlamentario tendrá otra opinión. La ley Nain Retamal, o sea, hasta última hora estuvo en duda el apoyo del gobierno. Si no hubiese sido porque en 23 días asesinaron a 3 carabineros, el gobierno no la habría promulgado con la celeridad que la promulgó. Pensemos también en la ley de usurpaciones, que también la vetó, se retrasó finalmente. Y aquí yo quiero rescatar una cosa. Si uno hace un análisis serio, uno hace un análisis despojado de toda pasión, se va a dar cuenta que en todos los proyectos de seguridad, en todos, la votación, por ejemplo, del Partido Republicano ha sido mucho más leal con el gobierno que incluso la votación del Partido Comunista. Nosotros hemos estado apoyando todos los proyectos de seguridad del gobierno y le hemos pedido que nos entregue alguna posibilidad también de aportar algo en la agenda. Mira, aquí tengo, como me gusta hacer las tareas a mí, traigo anotado proyectos de ley que le hemos pedido al gobierno que le ponga urgencia. El que modifica la ley de migración y extranjería para tipificar como delito el reingreso ilegal. Una persona que ingresa ilegalmente, es expulsada y vuelve a ingresar, como uno de los que le lanzaron una granada a una carabinera hace algunas semanas atrás. Por ejemplo, el que le entrega fuero a los carabineros, a la PDI y a Gendarmería en uso de sus cargos, que es el mismo fuero que tenemos los parlamentarios, que para ser perseguidos penalmente tienen que ir a desaforarnos a la Corte de Apelaciones. Bueno, ¿y quién protege a nuestros carabineros? Le hemos pedido para ese y para varios otros proyectos más al gobierno algo de colaboración. Le hemos propuesto agenda. Hemos votado todos los proyectos de seguridad con el gobierno. Obviamente no podemos votar todo exactamente con el gobierno, si por algo somos oposición y tenemos diferencias. Pero cuando uno revisa las votaciones, y aquí voy a destacar al Partido Socialista, que ha sido muchísimo más leal en materia de seguridad con el gobierno, que es lo que ha sido el Frente Amplio y el Partido Comunista. Van a tener derecho a réplica de la diputada Serrano, pero antes, otra voz crítica. El diputado de Amarillos, Andrés Jonet, plantea lo siguiente. El presidente anunció el 1 de junio de este año que iba a publicar la política migratoria que íbamos a tener, la que hemos votado en el Congreso. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y ahora vamos a entrar a diciembre. Ya son 6 meses. Y la verdad que el gobierno se dedica a hacer hoy día anuncios efectistas, de seguridad, de condonación de CAE. La verdad que eso es puro efectismo, porque sabemos que el gobierno es puro efectismo. Cuando tiene que hacer las cosas no las hace. Es puro efectismo. Cuando tienen que hacer las cosas no las hacen, plantea el diputado Jonet, presidente de Amarillo. Diputado Melo, replique. Mira, lo primero es que el gobierno en materia de seguridad ha tenido una agenda muy clara, muy consistente. Más de 20 proyectos, todos los que estamos acá los hemos votado, quizás uno a favor, otro en contra, pero lo hemos aplaudido. En el caso de nuestra bancada, el Partido Socialista, hemos colaborado y contribuido a sacar adelante esta agenda. Es la principal problemática que vive la ciudadanía, somos conscientes de aquello y hemos colaborado y contribuido a sacar adelante esto. No solo en la agenda propia del gobierno, también hemos presentado algunos proyectos importantes, como por ejemplo que el uso obligatorio de las cámaras para el uso efectivo de las policías. ¿Ya? Y eso sin duda establece un derecho importante a propósito de la persecución de los delitos. Se requiere tener información fidedigna, bueno, acá está. Y también eso contribuye
cuando eventualmente existan problemas de abusos de poder para la contraparte. Entonces, yo creo que eso es muy importante y eso es una moción parlamentaria del Partido Socialista. El gobierno le acaba de poner discusión inmediata, al proyecto de ley que restringe la realización de los narcofunerales o los funerales de alto riesgo, que es parte también de una moción parlamentaria propuesta por nuestra bancada. Entonces, hemos estado colaborando y contribuyendo en estas materias y hemos respaldado y apoyado todo lo que tiene que ver con más atribuciones para las policías, más financiamiento. Entendemos que este es el principal problema que vive nuestro país. Entonces, mire, esto no es ni blanco ni negro. Aquí la delincuencia no tiene ningún tipo de color político. Se requieren soluciones de Estado. Hay una problemática, a propósito de delitos que no veíamos con anterioridad, que están ocurriendo, de conmoción pública, y eso tenemos que atacarlo, mejorando el trabajo que hace el Ministerio Público, la justicia, entregándole más herramientas a las policías, con prevención, estableciendo también temas de derechos sociales para las personas que más lo requieren, los sectores más vulnerables. Entonces, acá hay una tarea de país y en eso nadie se puede restar. Diputada Serrano, el diputado Mesa plantea que el Partido Republicano ha sido más leal al gobierno que el propio Partido Comunista, en materia de seguridad al menos. ¿Se hacen cargo de esa crítica a partir de las votaciones de los parlamentarios del PC en la agenda de seguridad, que no siempre ha estado 100% alineada con lo que plantea el gobierno? Sí, a ver, lo primero, yo creo que acá estaba la responsabilidad de lo que es gobernar, porque finalmente la Cámara sí hace y contribuye para que el gobierno efectivamente pueda llevar las leyes adelante. Y en eso, cuando se hablan de las lealtades, o que incluso se intenta poner una dicotomía entre el Partido Socialista o en particular el socialismo democrático versus a lo que ha significado esta alianza de Apruebo Dignidad, me parece que es también faltar en parte a la verdad, porque cuando hablamos de las lealtades también significan no tan solo en la moción parlamentaria o esto también que se ha intentado llevar como una agenda de seguridad donde muchas de ellas, y nosotros hemos sido muy claros en decir, muchas de ellas responden a un populismo penal. Y esas han sido las diferencias que nosotros hemos marcado. ¿El gobierno ha caído en populismo penal este año? No, yo creo que el gobierno ha tenido parte de una fuerza que claramente no tiene una fuerza parlamentaria que sea contundente. Finalmente, el gobierno no tiene una mayoría parlamentaria donde claramente ha tenido que llegar a ciertos equilibrios con la oposición para llevar una agenda de seguridad adelante. Sin embargo, cuando nosotros hemos marcado nuestros puntos, nunca nos hemos incluso negado a una idea de legislar, como si, por ejemplo, lo ha hecho la derecha y si lo ha hecho el Partido Republicano. Perfecto. Nosotros hemos marcado nuestras diferencias a través de indicaciones y, por otra parte, yo quiero recordar que a Carabineros no se les apoya solo con algunos proyectos de ley, endureciendo pena o hablando del fuero, se les apoya también con recursos. Y quiero también decir que en ese caso en particular, el Partido Republicano, en toda la tramitación de la ley de presupuesto, votó muchas de las partidas en contra. Solamente seguridad para ahorrarse el bochorno lo aprobaron. A ver, diputado Mesa. Sí, es verdad, porque cuando uno ve, por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, un reajuste de casi 10% en materia de sueldo, pero se va a ver Carabineros un 1,1 para presupuesto de sueldo, se va a ver la PDI un 1,2 para presupuesto de sueldo. No esperen que nosotros aprobemos esas migajas para los Carabineros, nosotros lo hemos sostenido desde el año pasado y hay un proyecto de resolución que se aprobó con una amplísima mayoría, no recuerdo cómo habrán votado los diputados en particular, pero me imagino que aquí, si es que no los 4 o al menos 3, votamos a favor para aumentar en un 30% el sueldo de los Carabineros. ¿Por qué? Porque necesitamos que los carabineros tengan mejores condiciones laborales para que más jóvenes quieran entrar a la institución. A mí me encantaría que hubiese más recursos para los carabineros, pero soy consciente que la billetera fiscal no la manejamos los diputados, la maneja el gobierno, y en ese sentido ha sido bien amarrete. Y si no estaba estructurado el presupuesto de seguridad como a ustedes les parecía, ¿por qué lo terminan aprobando? La diputada dice para evitar el bochorno. No, nosotros el presupuesto, todas las partidas pueden revisarlas todas. Nosotros la partida de interior la votamos en contra. Pueden revisar todas las votaciones, porque nosotros lo planteamos y dijimos, primero, para que la gente también no se confunda, porque aquí se cuentan siempre la parte que a uno le conviene, pero no cuentan la parte que a uno no le conviene. En la ley de presupuesto hay gastos permanentes que no se votan.
que vienen dados porque uno ya votó o se aprobaron las leyes correspondientes. Entonces, no significa que Carabineros iba a quedar sin presupuesto, no significa que el Ministerio del Interior iba a quedar sin presupuesto. Lo que nosotros cuestionamos son los gastos excesivos en algunas materias, por ejemplo, como ocurre con algunas fundaciones con nombre y apellido que tienen recursos mil millones para un año, mientras otras, como por ejemplo, que tienen una labor social súper importante, tuvimos que pelear hasta última hora, hasta la comisión mixta de la última hora, para que pusieran los recursos. No esperen que nosotros les aprobemos todo. Pero una cosa distinta, disculpa, pero el Partido Republicano, en ese afán negacionista, votó en contra de, por ejemplo, que la fundación que trabaja los sitios de memoria en Pisagua, todo es que es conocida por todo Chile a propósito de ese campo de concentración, se quedara sin recursos. Hay temas de memoria histórica, defensa de la democracia, que no pueden no contar recursos de parte del Estado. ¿Ya? Entonces, yo creo que acá hay una dicotomía que es muy falsa, porque, mire, nosotros los que estamos acá creemos en la tarea que debe cumplir, en este caso, las policías. Pero eso no es contradictorio con tener una política fuerte en materia de memoria histórica y de defensa de los derechos humanos. No es contradictorio. En una democracia moderna eso no es contradictorio. Sí es contradictorio quizás para visiones que son negacionistas respecto a lo que ocurrió en el pasado. Y eso es un problema evidente. ¿Ya? Necesito que avanzar en la conversación. Los quiero invitar y quiero escuchar al diputado Rivas respecto de lo siguiente. Miren lo que dice el alcalde de La Reina tras decretar en su comuna emergencia comunal por seguridad. Mire. Estamos hoy día decretando emergencia comunal en materia de seguridad. Eso nos va a permitir tener recursos para poder desplegar en el territorio. Mañana vamos a empezar a construir nuestro centro de atención inmediata, igual que el que está en el sector 1 y que ha dado muy buenos resultados. Y no solamente eso, que nos va a permitir tener 24/7 presencia municipal, sino que también vamos a tener nuestro sistema de vigilantes municipales que van a estar recorriendo el sector 101 para entregarle más tranquilidad a nuestros vecinos. Me golpeó a mí el alcalde Palacio. Yo no sabía que esto existía, decretar emergencia comunal por materia de seguridad, porque esto le va a permitir liberar recursos municipales para poder desplegarse en el territorio. Yo pensé que los alcaldes podían liberar recursos sin tener que quitar este término en particular. Y además, diputado Rivas, me acordé de usted. ¡Pum! ¿Se acuerdan la chapita del Cherry? Por supuesto, sí. Me acordé del tío cuando lo vi. ¡Oh, el alcalde Palacio! Te trae una de regalo. Le quiere quitar la chapita de sheriff al diputado Rivas. ¿Qué le parece esta medida que plantea el alcalde de La Reina, José Manuel Palacio? Me parece una muy buena medida. Yo, al margen de la medida misma, no conozco cuáles son las facultades que tiene un alcalde. Nunca he sido alcalde, por lo tanto no conozco las facultades, pero me imagino que las tiene. Pero al margen de eso, yo creo que ya está bien que comprendamos que al margen de que se están dando las luchas, estas no están dando las cabidas o no están dando el ancho, mejor dicho, que se requiere. Y resulta que cuando... porque quiero ir a unas frases del subsecretario Monsalve respecto de esto mismo. Él decía... mientras no se preste para llevar a que los ciudadanos, los vecinos, empiecen a tomar ellos las acciones de seguridad, ni un problema, bienvenido. Y yo creo que, desgraciadamente, el Estado ha caído en una inoperancia tan grande, lo vemos que está desbordado, no porque no se logre, no funcione Carabineros, que está al fondo ahí de tu pantalla, Eduardo, sí, de la suya también, sino sí. que ya esto está tan desbordado que no se logra tener una respuesta eficaz. Y nosotros entendemos que en el sistema democrático nuestro, el ciudadano le delega al Estado el uso de la fuerza, el uso exclusivo de la fuerza. Pero cuando el Estado no es capaz, esa delegación tiene que volver al ciudadano, que es el mandante final. ¿Qué podría hacer un alcalde, por ejemplo, para coadyuvar a que estas cosas funcionen? Porque el subsecretario decía, no, la gente no está preparada para enfrentarse a la delincuencia. Claro que no está preparada. Pero ¿por qué no financiar cursos de defensa y que los vecinos se organicen? Lo proponía el alcalde Palacio hace un año, 2 años. Se organicen. ¿Ah? Lo hizo. Pero que se concrete, porque yo sepa, a lo mejor lo propuso, pero que no se ha concretado,
o que se concrete de manera masiva y los vecinos se organicen, porque ellos son los que más sufren la delincuencia. ¿Y eso no es Tienen llamar que la defender su autotutela, hogar, su diputado? propiedad, sus familias, sus hijos, sus hijas. Entonces, ellos van a ser los primeros. Lo hemos visto en la calle, la gente está cansada. Yo entiendo el y susto, quiere realmente... la percepción de miedo, las cifras en la encuesta son comprendo. arrolladoras. Nada que decir. Yo confío en Carabineros, pero pero, no- esto está totalmente desbordado y además lo que hace Carabineros lo deshacen los tribunales de justicia. Pero lo que usted me plantea no puede ser más peligroso que el problema que tenemos. No se puede generar una especie de autotutela, vecinos organizándose, tomando cursos para disparar. No puede ser contraproducente. Nadie ha hablado de armas, pero sí, por ejemplo, ¿De autodefensa personal? de autodefensa, por ejemplo, o de coordinación. Tenemos elementos bastante más rudimentarios, como por ejemplo las alarmas vecinales, pero que sean algo un poquito más elaborado y que permitan que la gente se pueda defender de la delincuencia, en cierto, porque Carabineros no da abasto y muchas veces la gente a mí me dice, llamamos a Carabineros y no llegan. No llegan nunca, o llegan 2 horas después, no porque sean cobardes ni nada, sino que porque tienen que estar recorriendo toda la comuna, su zona de jurisdicción, y no dan abasto para llegar a la hora, al momento. ¿Qué dijo Manuel Monsalve, el subsecretario Manuel Monsalve? Escuchemos y continuamos con los diputados. Que quiero volver a hacer una separación. En el caso de los municipios son labores preventivas. Siempre los municipios, en el marco de la discusión y de las decisiones legítimas que toman en torno al presupuesto municipal, su consejo municipal puede destinar recursos a las tareas que considera prioritarias. Si considera prioritarias las labores de seguridad preventiva, puede destinar recursos a esa labor y será bienvenido. Sí quiero ser bastante preciso que las labores de seguridad las tienen que hacer personas que están preparadas para las labores de seguridad. Lo que decía yo. Es lo que plantea el diputado Rivas, dice Porque yo ya lo había leído. Dice aquí en el estudio. ¿Y no lo había escuchado? No, había leído en la prensa en digital, había leído lo que decía el subsecretario. En un momento, cuidado donde se meten, pero es que ya estamos en una situación donde está tan desbordada que lo impensable se hace a veces pensable y hasta necesario. Diputado Melo. Sí, no se puede. Mira, yo creo que... ¿Qué le parece lo que plantea el alcalde y luego la respuesta del subsecretario Monsalve? Yo me imagino que el alcalde debe contar con una ordenanza municipal a propósito de la política local de seguridad ciudadana. Me imagino que en ese marco toma esta decisión. Los municipios en ese sentido son autónomos. Yo creo que me parece que está correcto, ¿ya? Sí, además, porque La Reina es un municipio que cuenta también con más financiamiento para poder implementar políticas públicas que vayan en ese sentido. Y que además ha sido muy golpeada por el además, delito. Sí. Mira, entonces eso yo lo puedo entender y comprender y además respaldar. Pero lo que no puede ocurrir es que el Estado renuncie a jugar su rol y función y que las policías, en este caso Carabineros, la Policía de Investigaciones, renuncien también y las pongamos en cuestión en un trabajo que están haciendo de manera muy esmerada, la verdad. Mira, fíjate que cuando asume el gobierno el presidente Boric no teníamos una política contra el crimen organizado. Hoy día sí la contamos, con financiamiento. Se ha venido implementando una política bien fuerte en este sentido. Entonces, yo creo que hay que confiar más en el trabajo de nuestras policías. Hay que hacer un esfuerzo porque el Ministerio Público y la Justicia trabajen con mayor celeridad. En el Parlamento también yo creo que hay que buscar los consensos suficientes para sacar adelante las leyes que aún están pendientes. Y yo creo que en ese sentido van a tener un consenso mayoritario. Y por cierto, todo el trabajo de prevención es importante, ¿ya? Porque este es el principal problema que tenemos. Yo creo que no hay que tapar el sol con un dedo, ¿sí? Es evidente, ¿ya? Es evidente. Pero lo que no puede ocurrir es que sea la gente, nuestros vecinos y vecinas, quienes tienen que tomar en sus manos el rol de la justicia y el de la defensa. ¿Ya? Porque ese límite lo vamos a encontrar a propósito del debate que hicimos también en la ley de usurpación, y yo estuve muy de acuerdo con el veto presidencial. ¿Ya? Porque yo creo que una cosa es tener una buena ley moderna de usurpaciones y otra cosa distinta es que uno abra ese espacio, ¿no es cierto?, para la ley del lejano oeste, que yo creo que eso es negar, entre otras cosas, el rol del Estado en la modernidad y en la democracia. Claro, aquí hay varias fronteras que se han pasado. La frontera anterior ya la pasamos hace rato. Y los chilenos viven enrejados hace muchísimo tiempo, cerrando los pasajes, cerrando sus casas, poniendo alambre de púa, y eso no es normal y lo normalizamos.
Esa frontera la pasamos hace rato. La siguiente frontera, la de que los vecinos se tengan que organizar para defenderse, ¿también la vamos a pasar y la vamos a normalizar? Lo pregunto. Tenemos titular para alimentar la conversación. Vamos con el diputado Ríos, vamos con la diputada Serrano, el diputado Mesa también. Vean el titular, mire. Autotutela. ¿Ah? Los alcances de la emergencia comunal decretada en La Reina, que incluye vigilantes civiles remunerados inspirados en modelo peruano. Ante la crisis de seguridad, el alcalde José Manuel Palacio, que es de la UDI, espera tener andando el programa de vigilancia en 15 días. Y en la teoría, solo implicaría que quienes realicen esas labores del aviso de situaciones anómalas o sospechosas. La medida de Reinina, ya provocó la reacción del gobierno. Diputada Serrano, esto que plantea el alcalde Palacio, ¿es autotutela? ¿No es autotutela? ¿Cómo lo observa usted? ¿Con preocupación? ¿Con buenos ojos? Cuénteme. A ver, las atribuciones que tienen los municipios en esta materia son preventivas. El monopolio de la fuerza la tienen en particular en estos momentos las fuerzas de orden. Por tanto, yo creo que es importante al menos que podamos esclarecer algunos de los hechos, porque yo creo que este tipo de medidas, claro, como pueden sonar muy bien, pero me parece que el decretar este tipo de emergencia, claramente me parece una medida de un corte bastante populista. ¿Y por qué lo digo? Porque suena muy bien dentro del titular. Sin embargo, ¿cuáles van a ser entonces las potestades o cuál es la legislación que a esos vigilantes privados les va a ayudar a combatir la delincuencia? Y además, por otra parte, también me gustaría hacer un alcance, porque cuando hablamos, por ejemplo, de que estas medidas las pueden tomar ciertos municipios y ciertos municipios pueden liberar parte de los recursos. Sin embargo, ¿qué hacemos con los municipios más pobres de este país? Que incluso dentro de, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué hacemos en Puente Alto? ¿O qué hacemos en La Pintana? ¿Realmente vamos a proponer este tipo de medidas que solamente nos dirigen a un autotutelaje? Yo creo que por una parte hay que tomar medidas que son preventivas y por otra parte también dentro del fortalecimiento comunitario no necesariamente vamos a instruir que las personas incursionen en la autodefensa como una medida única para protegerse de la delincuencia. Tiene amplio riesgo aquello. Esto es Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. A la vuelta de la pausa comercial vamos a conversar con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, que en esta semana ha formalizado a Camila Polisi y 4 personas más en el caso de la Fundación En Ti o el caso Lencería. Regresamos.